¡Chamacos! ¡Chamacas! La hermana en Cristo Jesús, Beca Duncan, ha llegado. ¡Qué regocijo de verte! Buenos días, aquí huele a incienso, a mirra, Bueno, en esta cabina. Es que no me bañé, perdón, pero sí, estamos tratando de estar más o menos Sí, a tono, ¿no? en la atmósfera, ¿no? Ahorita por eso ves los cirios y todo ese tipo de cosas. Claro. Hay que tener no, como dicen los mamones, para coadyuvar con la idea, sino para jugar inmediatamente con la idea. Es como los exorcismos. O sea, inmediatamente algo que parece muy escandaloso, empiézate a reír de eso, porque le quitas el barniz que pudiera tener. Claro, ¿no? claro. Sí, sin duda. Entonces estamos en ese ejercicio el día de hoy, y hasta que sigan estos aires celestiales o divinos, hay que estar justamente en el tono de la comedia, porque el humor nos mantendrá juntos. Totalmente de acuerdo. Oye, Beca, ¿qué nos tienes hoy? Hoy les quería platicar de una exposición que se inauguró la semana pasada en el marco de Fotoméxico. Fotoméxico es... Sí, Soñando la fotografía a color, se llama la exposición. Este año Fotoméxico, que bueno, es un festival de fotografía que se hacen exposiciones en varios recintos. Este año, por ejemplo, estamos hablando de 140 exposiciones en 133 sedes en 22 estados de la República. ¡Wow! Entonces es un festival de foto, sí, bastante amplio. Acérquense a los museos donde están exponiendo obra fotográfica. Hay cosas muy buenas. 22 dices. estados, exactamente. O sea, faltaron 10. Sí. Y a mí una que me llamó mucho la atención fue esta de color, Soñando la fotografía a color, en el Museo Mural Diego Rivera, que está aquí en la Alameda. Sí. A mí, bueno, esta exposición me gustó porque el tema de este año es mujeres en todo el festival. Obviamente, bueno, por la situación que se ha estado viviendo, todo el festival, el tema central es mujeres. Y lo que me pareció muy interesante de esta exposición es que, más allá de abordar a las grandes fotógrafas, que las hay, son pocas, pero las hay, sí. Como lo hicieron otros recintos, esta exposición rescata una técnica que fue llevada a cabo en su mayoría por mujeres durante un siglo, que fueron las fotos coloreadas. Un trabajo que se hacía en los estudios fotográficos, y eso también es muy interesante porque son fotografías pues de todos nosotros. Son las fotos que todas las familias mandaban a hacer, que seguramente todos recuerdan. En todas las casas de abuelita hay seguramente algún retrato coloreado. Y es interesante desde el punto de vista de género por dos cosas. La mayoría eran retratos de mujeres. O sea, la mayoría de los retratos que se mandaban colorear eran de mujeres, también de niños. Seguramente todos tuvimos una foto de bebé que nos ponían chapitas. Y además, como decía, es un trabajo que en su mayoría lo llevaban a cabo mujeres. Incluso cuando ya había fotos a color, había la especialidad de colorear tu foto favorita, como las de los niños. Que decían, nosotros le podemos dar el retoque artístico. Claro, y es entonces que eso... los labios, sí. las mejillitas, ese tipo de asuntos que ni siquiera tenías con la foto a color, sino era un trabajo personalizado. Sí, y especial, ¿no? Y eso es interesante porque es un género de la foto que está como justo entre la fotografía y la pintura de cierta manera, porque muchas de estas fotografías se coloreaban con pinturas al óleo, entonces era pues un género muy particular de la foto. Esta exposición reúne, digamos, más de 100 fotografías de 1860 a 1960, entonces un siglo de trabajo, y aborda distintos puntos de vista. Por un lado, la necesidad de hacer de la foto un arte, que era una corriente que inicia en el siglo XIX, conocida como pictorialismo, porque hubo un momento en el que la fotografía se entendía solo como un registro científico de la realidad, ¿no? Y entonces había algunos fotógrafos que querían elevar la fotografía al nivel del arte, al nivel de la pintura. Claro, entonces, hacer ese mix. Exactamente. Porque bueno, la foto puede ser muy buena y todo lo que tú quieras, pero le damos ese toque. Ese toque extra, distintivo. Ese toque pictórico, exactamente. Otro punto que también abordan es pues la necesidad de hacer que la fotografía se vea
como la realidad, porque pues verla en blanco y negro no es ver, digamos, la realidad retratada tal cual. Entonces también hay esta intención de querer imitar la realidad. Y otro punto de vista que abordan es cómo el cine empieza a transformar esto. Porque lo que comienza a suceder es que las revistas de cine, ahí ponen una colección muy amplia de la revista Bea, donde estás viendo en las portadas a todas las divas del cine de Hollywood y también del cine mexicano en retratos pintados. Sí. Y entonces eso se empieza a convertir en algo también aspiracional. Pero además, ¿ves qué locura? O sea, llega un momento en que la pintura realista parece que tiene pretensión de ser fotografía, y la fotografía como tal tiene la tendencia o necesita ser artística. Entonces, esta combinación es lo que vamos a ver en esa exhibición. Sí, exactamente. Y también un poco cómo cambian los ideales de belleza, los colores. Vamos a ver en las primeras fotografías intervenidas una gran presencia de colores pasteles. Porque no es lo mismo el rubor en unas mejillas que quien se maquilla para seducir. ¿No es lo mismo? Claro. El rubor es pena, el rubor es humildad, el rubor es recato. Pero depende de qué colores pongas y cómo los apliques. Claro, y fíjate que eso que dices del rubor es interesante porque también tiene mucho que ver con la idea de que en estas fotografías lo que se está haciendo es maquillar a las mujeres, sí, ¿no? Sí. Se está también queriendo borrar cualquier imperfección y como hacerlas, el Photoshop. Como el Photoshop de esos tiempos. Exactamente. Y hacerlas ver además como divas de Hollywood, ¿no? O sea, que al pintar estos rostros, estas fotografías en los estudios, a la manera de las revistas de cine, lo que están haciendo es también hacer que las mujeres se vean y se sientan. Poner un poquito más de ceja, colorarlo un poquito más, ponerle más pestañas, ¿verdad? Que parece zombie. Al caballero, vamos a ponerle el bigote mejor cortado. Fíjate que eso es interesante. Retratos masculinos coloreados hay muy pocos. Muy pocos. Realmente era un género que se utilizaba más para mujeres. Para la belleza. Y para niños o en ocasiones especiales, porque también lo que la muestra aborda es cómo estas fotografías se convirtieron en una parte importante de la memoria de una familia. Entonces lo que se hacía era, se mandaba a colorear la foto de la boda, de la primera comunión, del bautizo y de los 15 años, por supuesto, ¿no? Entonces realmente los hombres los vamos a ver nada más en esas generalmente, en las de grupo. Exactamente, en las de boda o como niños. Pero realmente era algo que hacían para mujeres y estaba hecho por mujeres. En los niños la pureza, en las mujeres la belleza. La belleza. Pero las mujeres generalmente las que hacían ese trabajo. También, exacto. Y eso fíjate que también es muy interesante porque eso sucede no solo en México, sino también en alrededor del mundo. Las mujeres encuentran un campo muy fértil de trabajo como pintoras en este tipo de trabajo. Anónimas. Sí, siempre anónimas. Y también incluso en el cine. Las primeras películas a color eran coloreadas. Se pintaba la película. Y quienes realizaban este trabajo también eran mujeres. Sí. Ejércitos de mujeres. Exacto. Algunas de las primeras películas a color, estamos hablando de películas de Georges Méliès. De hecho, antiguas. En los dibujos animados igual, colorear era trabajo de mujeres, mientras que los editores eran hombres y los que hacían el guión eran hombres. Exacto. Porque se creía que esto de colorear fotografías o colorear películas era un trabajo muy delicado y muy fino y por lo tanto estaba asociado a las mujeres. Entonces se convirtió en un espacio en el que mujeres que en muchos casos sí habían estudiado arte, no en el caso de estas fotografías, lo que vamos a ver aquí principalmente va a ser pintoras amateur que se van formando en el estudio que pertenece a la familia, pero en muchos casos sí había alrededor del mundo mujeres que estudiaban artes plásticas, pero no había galería que quisiera mover su obra, no había museo que quisiera pero tenían que trabajar y tenían que comer. Entonces se ponían a trabajar en eso. Y se consideraba una forma de pintura también muy femenina porque de cierta manera estaba muy cercana a las artes decorativas. Entonces era similar a pintar porcelana, a pintar vitral, a bordar. O sea, se entendía como un tipo de arte fino y delicado de ese tipo. Y claro, y que no importaba a quién lo había hecho. Y para eso estaban los ejércitos de mujeres, para y esto es lo que van a ver en esta exposición que va a estar del 24 de octubre al 9 de febrero. Las primeras imágenes que presentan son en color directo de 1907. O sea que vamos a ver, nos podemos atascar
de imágenes y de trabajos. Sí, de imágenes que además, insisto, son personas comunes y corrientes, son fotografías de gente como nosotros, que eso también lo hace bien interesante. ¡Qué bien! ¡Qué buena cosa! Y yo creo que a muchos ya se les despertó la curiosidad de ir a... Al Museo Mural Diego Rivera, aquí en la Alameda. Gracias, Beca Duncan. ¿No? ¿De qué? Gracias. Caray, Luis. muchas gracias. Gracias. Que Dios te lo pague con salud, con felicidad y con toda la dicha que cabe en el universo. Muchas gracias. Gracias, Beca Duncan.